Muy buenos días, señoritas. Vamos a empezar con la clase. Ya como podrán ver, tenemos ahí las asistencias. Nombro rápido, ¿no? Está Adriana, Alicia Reynosa, Ana Cristina, Andrea Milet, Deridaí, Cecilia, Concepción Carmona, Edith, Elizabeth, Guadalupe Méndez, Carla Reyes, Maricruz Ramos, María del Rosario González, María Félix, María Guadalupe Méndez. Guadalupe Méndez y Guadalupe Méndez son diferentes. Sí, yo soy de tercer cuatrimestre. Buenos días. Buenos días. Sí, para no confundirme, sí, porque luego es que hay veces que, gracias, pero hay veces que me ha pasado o nos ha pasado que entran con un dispositivo y con otro, entran con dos, entonces por eso pregunto. Por eso la aclaración. Luego está María Guadalupe Morales y Sara Pérez. Y acaba de entrar alguien más. 19 participantes. Ah, no, no es cierto. O salió y entró alguien. Mientras estaba yo leyendo la lista. Bueno. Si hay alguien más, si alguien faltó en esta lista, me puede decir. Si no, pues vamos a vamos a cambiar de pantalla de momento. Al ratito vuelvo a tomar otra captura. Si escucho que empiezan a entrar y salir, vuelvo a tomar otra captura para hacer ese cotejo entre entre las que están en este momento y las que estarán o las que van a ser al final de la clase, ¿sale? Bueno, pues pedagogía número 1, ¿verdad? Pedagogía 1, esta es la materia de hoy. Ya tienen en su plataforma, a ver, señoritas de pedagogía, ya tienen en su plataforma, aquí no, aquí, sus elementos para la tarea. Si no sé, les avisé, creo que les mandé mensajito, ¿no? Entonces, al menos tienen esta parte. Nos hace falta todavía del objeto de estudio de la pedagogía. Entonces, nos hace falta esto del objeto de estudio de la pedagogía. Ahí, nos estamos perdiendo. Ok. ¿Sale? Entonces, para que lo vayan considerando para sus tareas, sí, por favor. Y como les dije, esto todavía nos hace un poquito me hace un poquito de ruido, pero yo creo que si no, nada más les voy a poner una gran pequeña lectura y sería lo único con lo que trabajaríamos este objeto de estudio de la pedagogía, ¿vale? Entonces, de todas maneras, yo les aviso, sigue haciendo falta esto, como les había dicho la clase pasada. Y no, creo que a ustedes no les mandé mensaje. Creo que me estoy haciendo bolas. Y fue en la materia de lingüística, ¿verdad? Sí fue a ustedes, pero en la materia de lingüística. Bueno. Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Ya. Una vez que ya despertamos, que ya agarramos el hilo, entonces vamos a la materia. ¿Qué veíamos la clase pasada? ¿Quién me puede comentar? ¿Qué veíamos la clase pasada? Tres personas que me puedan decir qué veíamos la clase pasada. La primera voluntaria y la segunda y tercera fuerza. O la primera fuerza. Adelante, Cecilia, gracias. Después va Adriana Romero. Hicimos como un tipo de debate de la lectura realizada. Básicamente creo que fue la hora de pedagogía, compartir puntos de opiniones sobre la lectura que nos había dejado la semana antes. Sí. Sí, muy bien, muy bien. A ver, muchas gracias, Cecilia. Adriana, ¿qué nos ibas a comentar? Vi que prendiste tu micrófono. Le iba a comentar lo que vimos la clase pasada sobre lo del libro que nos dejó leer. Adelante. Pues no hablaba sobre la mujer, que los hombres recriminan mucho a la mujer, pero que nosotros siempre nos dejamos y todo se basa desde la comunicación de que tenemos con nuestros hijos desde pequeños. Ok, es verdad, eso fue lo que hicimos. Y finalmente, María Félix había levantado la mano también. ¿Nos vas a comentar algo?
Ya lo comentó la compañera profesora, es lo mismo. Lo mismo. Ok, al final de cuentas eso es lo que venía la clase pasada. Miren, pero si gustan, tengo otra pregunta. No está aquí anotada, pero ahorita la apuntamos. Que sería la siguiente. ¿Cómo influye? Sí, ¿cómo influye o cómo se expresa la pedagogía en el contexto de la lectura? A ver, ¿cómo se expresa la pedagogía? Ajá. ¿Cómo se manifiesta la pedagogía en el contexto de la lectura lectura. En el contexto de la lectura que les dejé. Vamos a ver si... Ya, voy a volver a escribirlo porque eso se ve muy feo. Mientras tanto, a ver, piénsenlo, a ver quién me quiere decir. Expresa, diagonal, manifiesta la pedagogía en el contexto de la lectura. Manifiesta, no. Manifiesta. Es que este teclado es nuevo, no me gusta. ¿Cómo se expresa o manifiesta la pedagogía en el contexto de la lectura? A ver, Andrea Yamilet. Bueno, creo, no sé si sea correcto, pero de la lectura se manifiesta la pedagogía por la educación, en la cual se va a desarrollar por ejemplo, de la enseñanza del respeto. Entonces, en la lectura está como... Ay, es que me revolví. Es que el punto aquí es lo de la pedagogía, sí entiendo que te revuelvas. Es que aquí el punto es esto, la pedagogía, porque estamos tratando de entender qué es. Si gustas decirnos otra cosa, o alguien más que nos quiera comentar. Ahí interrúmpanle, abran el micrófono y hablen. ¿No? A ver, tenemos dos elementos aquí, ¿vale? Y esto es porque, se los pregunto porque vamos a ver el ámbito de la pedagogía. Así, Rosario González, adelante. Perdón, es que lo estaba intentando abrir desde hace rato, pero no podía, está muy lento, pero pues continúe. No hay problema. O sea, di lo que ibas a decir. Ok, bueno, pues de acuerdo con lo que he estado leyendo un poquito y bueno, de lo de las tareas de lo que nos dejó, pues creo que de acuerdo a la lectura y lo que habíamos leído antes y lo que decía que pedagogía es quien estudia la educación. En este caso y conforme a la lectura, nos da un orden de cómo llevarla. Y ahí nos mencionaba un dato muy importante que dice que sin pedagogía no habría educación y sin educación no habría, o el ser humano se extinguiría. En este caso, sin la pedagogía no existiría esa educación y no existiría ese orden para el cual nosotros podamos llevar lo que es una lectura o un orden en la lectura en este caso, para que nosotros al igual podamos comprender lo que estamos leyendo y podamos razonarlo y llevarlo a cabo. Ok. Ese es el contexto de la enseñanza. Bueno, esa es la idea de la enseñanza, tienes razón. Aquí dentro de esto la palabra orden, si no bajes la mano, él había levantado Sara, ¿no? Dentro del contexto de la enseñanza, el orden lo podríamos entender no nada más como un orden. Tenemos que pensar que hay varias palabras que se manifiestan en esta, digamos, alrededor de esta palabra que tú mencionas como orden, o bueno, al menos yo lo estoy entendiendo así para poder explicárselos respecto a la parte teórica del tema. Nos da una especie de metodología, una especie de explicación, como dices, de cómo llevar la educación. Ahora, aquí te estoy cambiando la palabra. No nada más es un orden, o no solamente es un orden, sino que estoy hablando de la palabra método, ¿vale? A ver, la palabra método. Pero con esta viene la palabra técnica, con esta viene la palabra, ya la voy a dejar así, estrategia, y otras varias que si las pensamos en el lugar de la palabra orden, ¿sale? Cambia
cambia la idea, cambia el contenido de lo que estamos pensando, ¿sí? Cuando en la lectura tenemos la propuesta de cómo llevar a cabo la educación, esta propuesta viene con un contraejemplo, ¿sale? Un contraejemplo que Laureana Wright le llama educación errónea. Estoy bien o me regreso, ¿vale? Te dice cómo no debe ser la educación, te dice cómo no debe ser la educación, en este caso de la mujer. Te lo presenta a través de una serie de vivencias y observaciones, ¿sale? Registradas de lo que ella se ha dado cuenta que sucede en la educación de la mujer, ¿sale? Metiendo esta parte del respeto y metiendo otras más, ¿no? La mujer timorata, la mujer coqueta, la mujer de todos los tipos que enlista en su libro, ¿no? En sus escritos. Entonces, ella te dice, a partir de eso, ¿sí? Una forma de pensar para llevar a cabo la educación ahora. Ahora, si llegamos al punto, al momento presente con ustedes como futuras maestras, ¿sale? Futuras maestras formales en el sentido de la palabra, ¿no? Licenciadas en pedagogía, ¿sale? Digo, porque hay algunas que a lo mejor ya tienen ya ese cargo, ¿sale? Si lo llevamos al contexto de hoy, ¿qué haces tú si tú llegas a tu grupo, por ejemplo, y en tu grupo te encuentras que los niños se suben a las sillas, brincan las bancas, porque la maestra que estaba, supongamos, ¿vale? No les decía nada, ¿sí? Tú vas a tener ahí un aspecto, de educación errónea también, ¿sale? En el cual tú vas a buscar algo que sea lo correcto, por ejemplo, el respeto, ¿sí? Y lo estás buscando a través de la observación de lo que no debería de ocurrir. El punto aquí es encontrar qué es lo que sí debe de ocurrir, claro, se vuelve evidente, pero también desarrollar un método, una técnica o una estrategia, ¿sí? Dependiendo, para que eso que debe de ocurrir, ocurra, ¿sale? Entonces, por ahí va, complementando lo que ustedes me dijeron, conectamos los puntos, ¿no? El contexto es esta educación errónea, ¿sale? ¿Y cómo se va a manifestar? A través de lo que mencionaron aquí sobre el orden. Así se va a expresar, así se va a manifestar esto a través de diferentes métodos, técnicas, estrategias, ¿sale? Entonces, la pedagogía al final de cuentas es esta parte que nosotros conectamos, como ustedes dijeron, de educación. Un poquito cruzadas las líneas, pero espero que me vayan entendiendo, ¿sale? Ahora, con base en esto, vamos a avanzar. Si quieren tomarle captura, lo dejamos un segundo. Vamos a avanzar allá a la revisión de nuestros primeros temas, porque lo primero que vamos a hacer es ver el ámbito de estudio, el ámbito de estudio de la pedagogía, se me va el nombre del tema, ¿ok? Entonces, tan bonito que les estoy diciendo y explicando y de repente, ¡chin!, se me fue el nombre del tema. va, cambio, borro esto, 1, 2, 3, vale. Y vámonos a lo que sigue. Entonces, adelante. El ámbito de la pedagogía, ¿sale? Vamos a empezar con esta parte, ¿sí? Y para eso, pues tenemos que preguntarnos, ¿sí? El punto aquí importante, ¿no? Que sería lo que tendríamos que preguntarles, ¿no? ¿Qué es la pedagogía? A ver, ¿qué es la pedagogía? No vamos a hablar todavía del ámbito de la pedagogía, sino en primera instancia vamos a pensar qué es lo que estamos estudiando. No podemos decir, a ver, necesito un pizarrón. Aquí hay uno. No podemos decir, ahí está. Ahorita lo cambio al otro, ¿eh? No podemos decir que la pedagogía, perdón, que vamos a estudiar el ámbito, ¿vale? Vamos a cambiarle el color, ese no me gusta mucho. Ámbito. Ahí está. No podemos decir que el ámbito existe, ¿vale? Sin decir el ámbito de qué.
¿Ámbito de qué? ¿Vale? Y este qué va a ser propiamente lo que tendríamos que estudiar, ¿no? El ámbito de la pedagogía. Entonces, acá, la pedagogía es nuestro punto central. La pedagogía es nuestro análisis principal. Y su ámbito, ¿sale? Su ámbito, aquí lo voy a borrar, este no nos sirve así, no se va a entender. Su ámbito es parte de la idea, de pedagogía. La pedagogía va a tener un ámbito, que es algo muy semejante a un contexto, ¿sale? Este contexto, a ver, para que nos entendamos. Este contexto son tres cosas, se las pongo acá. Es lugar, momento, y vamos a ponerlo así. Seres, ¿vale? Para que nos entendamos, otra cosa sería seres aquí. ¿Quiénes son los seres que pueden ser educados? Educados. Y aquí hay para mucho debate. Díganme, a ver, ¿qué seres pueden ser educados? ¿O en qué seres aplica la pedagogía? ¿No? ¿Sería todo ser vivo? ¿Todo ser vivo? A ver. ¿Seres vivos? ¿Sería todo ser razonable? Ok. Seres vivos, seres razonables. Ok, a ver. Tendríamos que pensar entonces. Es pedagogía cuando yo agarro a mi mascota, un perro, por ejemplo, y lo llevo con el encantador de perros. No sé si conozcan al encantador de perros, a César Millán. O sea, César Millán, el encantador de perros, este señor que se encarga de entrenar y educar de alguna manera. Educar porque pues, lo pensamos, ¿no? De un perro mal educado lo vuelve un perro educado. Y está haciendo pedagogía. No, No, ¿por qué? No, porque solamente le está enseñando modales y a portarse bien. En cambio, la pedagogía con los más pequeños, la finalidad es que ellos logren un aprendizaje significativo, creo. También, sí, hay un aprendizaje significativo. Hay otra cosa, con los más pequeños, bueno, con los más pequeños, con los más grandes, lo que haces es transmitir el contexto a ellos, ¿sale? A ver, vamos a dejarle de momento esto de seres vivos. Voy a anotarlo aparte porque vamos a ver qué pasa, ¿no? Seres vivos, o sea, aparte, así, porque si no, no lo puedo modificar, ¿sale? Entonces tenemos aquí, dibujo libre, ¿vale? Este es el contexto y el ámbito es lo mismo que el contexto, ¿sale? ¿Sale? Esto es igual al contexto. Ya, ponemos un signo de igual. Ahí más o menos, entiéndanle que es igual, ¿sale? Entonces, la pedagogía tiene un ámbito, ¿cierto? Que es lo mismo que un contexto, que funciona en lugar momento con los seres vivos en un momento, y si ponemos el ejemplo de un perrito, pasa a que nada más le está enseñando modales, lo está amaestrando, ¿vale? Sin embargo, cuando pensamos en las personas más pequeñas, los más pequeños, ¿vale? Pues nosotros podemos educar a los niños desde que nacen y nos podemos educar nosotros hasta el momento antes de morir. O sea, realmente nosotros como seres humanos podemos ser educados y cambiar, ¿sí? Aunque digan que los viejitos son necios, pues sí podría ser que lo sean, y sí hay muchos que lo son, pero eso no quiere decir que sea imposible educarse, ¿vale? Entonces, la pedagogía, les decía, transmite este contexto, toma este contexto, ¿sale? Lo toma, si tengo un elemento de flecha, no sé por qué estoy utilizando este. Ok, toma este contexto y lo baja a aquellas
quiénes ha de educar. ¿Vale? A quienes ha de educar, ¿sí? A estos seres vivos, a estas personas, ¿sí? A estos seres educables, ¿sí? Pero ahora les voy a explicar algo más. En el caso del encantador de perros, César Millán, él da una plática, la pueden buscar en YouTube. Con esa plática vamos a refutar automáticamente lo que estamos pensando de los seres vivos en general. Tiene una plática en YouTube que se llama Educando Humanos para Perros, ¿sí? Humanos para perros. Porque él dice, yo no vengo a educar al perro, yo vengo a enseñarte a ti cómo hacerle para que tu perro te obedezca, o algo así, en paráfrasis, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Perros, ¿qué ocurre ahí? ¿Sí? ¿De verdad estamos aplicando pedagogía a todos los seres vivos o solamente a los humanos? Porque lo que hace este señor es decirte a ti qué actitud, qué posición emocional debes de tomar para poder trabajar o para poder hacer que tu perro te obedezca, para poder hacer que tu perro te considere el líder al que debe de obedecer, el líder de la manada. Ese es el contexto pedagógico de César Millán. Es decir, es como si a ti te dijera, te voy a enseñar cómo atornillar correctamente una pieza, ¿no? Atornillar correctamente un mueble, ¿sale? Porque si no lo haces correctamente, el mueble se va a caer, el mueble te puede lastimar, o tú te puedes lastimar al momento de hacerlo. Algo que no deseas va a ocurrir. Te voy a enseñar cómo se hace, ¿sí? Y no porque el perro sea un mueble, no vamos a hacer esa comparativa, pero sí te está diciendo cómo hacer algo, te lo dice a ti, como ser humano. Porque tienes una diferencia con el perro, a pesar de todo. Porque el perro tiene una diferencia contigo y en el símil de hace un momento tiene una similitud con un objeto de trabajo, un objeto de uso, tiene una similitud con un objeto así del ser humano. ¿Sale? ¿Sí me explico? Profesor, Entonces, perdón, disculpe. sí, ¿Sería una adelante. de las diferencias sería el razonamiento? Exacto, exacto. Entonces, nosotros somos capaces de razonar. Entonces, ¿quiénes hemos de educar? Pues a los humanos, ¿sí? Los seres vivos, podríamos cambiarlo y tendríamos que decir que sería a los seres humanos, a las personas, para acabar pronto, ¿sale? A las personas, ¿sale? ¿Quiénes se educan? Se educan las personas, ¿sale? Entonces, la pedagogía va a entrar en todo esto, ¿sí? La pedagogía, pero solamente va a funcionar para educar a los humanos. No vamos a aplicar pedagogía con los perros, con los gatos, con las aves, con los animales. Vamos a aprender pedagogía nosotros para trabajar con ellos. Si los que están en los parques acuáticos con los delfines, las focas, los animalitos, los que entrenan a los pericos para que metan las pelotitas en las, ¿cómo se llama? O que suban una resbaladilla y que anden en unos aritos, los que entrenan a los tigres para saltar, los que entrenan al perro, como les digo, ¿no? Etcétera, diferentes animales, ¿sí? No están siendo pedagogos de animales, no. Están aprendiendo cómo hacerle para que el animal haga lo que tú quieres. Tú no lo sabes hacer, no eres entrenador o amaestrador de, ¿sale? Sin embargo, si tú vas con una persona que entrena animales, te va a enseñar a ti cómo hacerlo. ¿Me explicó? ¿Sí, Ariday? Serían educar a los seres pensantes. Ándale, sí, tienes razón, lo dijo hace rato también tu compañera. Pensantes, ¿vale? Ay, pensantes. Sale a los seres pensantes. Educar a los seres pensantes, a aquellos que tienen esa ventaja cognitiva, ¿no? ¿Qué seríamos todos nosotros? Seríamos todos nosotros como personas, ¿sí? Entonces, esto es una pequeña parte de lo que la pedagogía hace, ¿sí? Es una pequeña parte, porque aquí todavía no hemos metido lo que anoté hace rato en la diapositiva anterior sobre ¿cómo se llama?
sobre el método, la técnica, la estrategia, ¿sale? Entonces, y otros elementos que tiene la pedagogía, al final de cuentas, ¿vale? Entonces, vamos a lo que sigue, regresamos a la diapositiva, borramos estos dibujitos, si les quieren tomar captura. 1, 2, 3, cuento, ¿no? Para que le tomen su captura si es que les interesa. Sale. Voy a borrar mis rayones y me paso a la otra diapositiva. Ahí es. Me equivoqué de... Ok, entonces, ¿qué es la pedagogía? Ya lo acabamos de ver, ¿no? Es una ciencia muy compleja. Es una ciencia muy compleja que debe ser vista con cuidado, ya que estudia todo lo relacionado con la educación y la posición de los valores del conocimiento en el ser humano. O sea, de esto que dice aquí, con lo que acabo de decir yo, ¿qué diferencia tiene? ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene? Si al final de cuentas sí, es muy compleja, ¿sí? Es muy compleja la pedagogía como ciencia, ¿vale? Ay, ay. A ver, es muy compleja. No lo... A ver. Es muy compleja. Estudia, ¿sí?, lo relacionado con la educación y la posición de los valores del conocimiento en, también esto, el conocimiento en el ser humano. ¿Sale? Entonces, ahí está el punto, ¿no? La pedagogía como ciencia tiene muchísimas aristas, muchas esquinas, muchas formas de verse, ¿sí? Es una ciencia, ¿sí?, que se desarrolla de una manera tan amplia, ¿sí?, que a veces ni nos lo podemos imaginar. Y se aplica hacia los seres humanos, porque los seres humanos son los que buscamos educar a los nuevos seres humanos, a los seres humanos más jóvenes, para que alcancen en primera instancia el nivel que los más adelantados tenemos, ¿vale? Y el nivel, y traten incluso de superar ese nivel, ¿sí? Ustedes como maestras no me van a decir que a donde llegue su alumno es suficiente, ¿sí? O que ustedes a donde están llegando o donde vayan a llegar al estudiar esta carrera va a ser suficiente. Hasta ahí me quedé, ¿ya? Si ustedes deciden eso, entonces, esa es otra historia, ¿no? Pero como maestros, nosotros tenemos esa tácita obligación de pensar en hasta dónde puede llegar mi alumno, ¿sí? Es como si yo agarrara ahorita y les dijera, la pedagogía es una ciencia muy compleja, les leo nada más esta definición y ahí nos quedamos y no les explico lo que les dije hace ratito, ¿no? Entonces, si yo les puedo explicar más, lo voy a hacer. Y estoy seguro que ustedes como maestras también lo hacen o lo van a hacer en su momento, ¿sí? No se van a quedar nada más con ese punto, van a tratar de irse más allá, ¿sí? Entonces, eso es de lo que estamos hablando aquí. Bueno, continúo. Dice, derivada del griego, de los griegos paidon, que significa niño, y gogos, que quiere decir conducir, ¿sí? La palabra pedagogía nos hace referencia a la creación de métodos, ahí ya viene la primera palabrita, que garanticen una educación de alto valor, ¿sí? Y aquí, fíjense, no lo voy a solicitar, pero porque se me acaba de ocurrir, voy a ser completamente honesto con ustedes, se me acaba de ocurrir, les recomiendo, ¿sí?, les voy a hacer una recomendación pedagógica, que es, elabórense ustedes mismas una especie de glosario, y digo especie de glosario, en el cual coloquen sus palabras clave de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la palabra educación, por ejemplo, la palabra conocimiento, por ejemplo, la palabra, ¿qué será? ¿Qué será? Pues la palabra método, ¿sale? Pero la recomendación va más allá, ¿eh? No es nada más hagan un glosario, pongas una lista y ponle qué significa, ¿no? Porque lo que significa una cosa en un momento, significa otra cosa en otro momento. En 1900, en los años 1900 significaba una cosa, un método, en el año 2000 significa otra cosa, y hoy en el 2020, con esta forma en la que estamos nosotros estudiando, ya significa otra cosa, ¿sí? Entonces, hablar de que un método es nada más una definición es imposible, es inconcebible, no imposible, es inconcebible, ¿vale? Entonces, lo que yo te recomendaría sería
elabórate un glosario, pero un glosario, no sé, por ejemplo, así como les pido, de mapas, ¿no? Pones en el centro la palabra método y todo lo que vayas escuchando en tus clases sobre método, regresas a tu glosario, ¿sí? Y le anotas, lo revisas y le anotas lo que acabas de escuchar si es algo nuevo, ¿sí? Complementas, borras, cambias, para que tú tengas en un momento una definición más grande para ti de lo que significa método, de lo que significa conocimiento, de lo que significa educación, y eso es una recomendación que los hago, ¿eh? No lo voy a pedir como tarea, repito, yo no lo voy a pedir como tarea, eso es para ustedes, ¿sí? Como estudiantes, como seres humanos educables, ¿no? Entonces, de lo que hablamos de rato. Bueno, entonces la pedagogía la empezamos a pensar para el niño, como lo dije, porque pensamos que el adulto va a guiar al niño hacia lo que debería de ser, porque pues el niño es el que va a quedar aquí como adulto después de que nosotros abandonemos este mundo, ¿no? Cuando nos toque irnos de este plano existencial o de esta tierra o de esta carne, de lo que sea, como lo quieras ver, lo único que va a quedar atrás permanente va a ser esa educación que tú diste a los demás, ¿sí? Por eso es importante educar, porque tu educación se va a ir contigo cuando ya no estés aquí, ¿sí? Tu educación, tu nombre, tu título, todo se va a ir contigo cuando ya no te toque estar en este mundo, cuando te toque irte, ¿sale? Lo que se va a quedar atrás va a ser aquello que entregaste a los demás. Eso es lo valioso, eso es lo que conservamos a través de la pedagogía, ¿sí? Por eso pensamos en el niño, porque ellos son los primeros que deben de recibir esa educación, ¿sí? El conocimiento, en un ejemplo aquí en la imagen que está plasmado acá, ¿sale? Se tiene que, ya pasó por la maestra y ahora va a llegar a los niños para que ellos hagan algo con este conocimiento, hagan algo que ella no ha hecho o que está haciendo tal vez, pero algo más, ¿sale? Algo nuevo que lleve al ser humano a un simple y sencillo punto. Desarrollarse, crecer, mejorar, ¿vale? Ahora sí, borramos esto y vamos a la siguiente. Siguiente, ahí está. Cuando hablamos de pedagogía, estamos haciendo un estudio analítico de los procesos de enseñanza. Ahí viene otra palabrita hermosa, procesos de enseñanza, que existen, ¿sale? Estamos analizando los procesos de enseñanza para reforzar o elaborar mejores estrategias, ahí viene otra palabrita, que le ayudarán, me equivoqué, aquí es le ayudarán al niño o al estudiante, en este caso, no aquí ya queda como que separada la idea, ya no necesariamente vamos a hablar de un niño, sino que aquí podemos hablar ya de un estudiante, y este estudiante ya no tiene edad, porque un niño vamos a pensarlo desde los tantos años, unos 2, 3 años, hasta los 10, 12 años, ¿no? El niño ya deja de ser niño a partir de ahí, entonces, ¿qué acaso ya no aprende, ya no estudia? Sí, seguimos siendo estudiantes. Nosotros mismos que estamos acá en este pequeño grupo, somos estudiantes, ¿sí? Todos nosotros somos estudiantes, incluyéndome, ¿no? Incluyéndome. Entonces, le ayudarán al estudiante a absorber de la mejor manera, a absorber de la menor manera. También, perdónenme aquí, mejor, quise decir, mejor manera posible el conocimiento. A ver. Vamos a hacerlo de una vez. No me gusta esto. Entonces tenemos, aquí está. Entonces de los procesos que existen para reforzar, elaborar las mejores, de la mejor manera posible el conocimiento. Ya, ¿verdad? No, habría que cambiar otra cosa. Cuando se habla de pedagogía se está haciendo un estudio analítico de los procesos de enseñanza que existen para reforzar o elaborar mejores estrategias que le ayudarán al niño estudiante a absorber de la mejor manera posible el conocimiento. Vale. Entonces, algunos autores van a definir a la pedagogía de una manera, como ciencia, como arte, como saber, como disciplina,
Pero al final de cuentas, todos van a estar de acuerdo en que la pedagogía se encarga de educar, se encarga de la educación. Eso es el punto aquí trascendental, ¿no? Se encarga de la educación porque crea o elabora o descubre, sale un conjunto de normas, ¿sí? Leyes o principios que van a regular los aprendizajes en el proceso educativo. Y ahí hay otra palabrita importante, proceso educativo, los pasos que seguimos para educar, los pasos que seguimos para llevar a cabo, para lograr que alguien más obtenga aprendizaje, ¿sale? Entonces, con eso vamos hacia este punto de la pedagogía, ¿vale? Luego, entre todas estas definiciones tenemos aquí algunas que les voy a presentar de varios de estos señores que ustedes deben de conocer, deberían de conocerlos, así que se los presento, porque los van a utilizar, los van a trabajar, los van a ver. Ellos son los maestros de todos nosotros, que en algún momento estudiaron lo que dice aquí atrás, ¿sí? Estudiaron la idea de la educación, ¿vale? Estudiaron los principios, los procesos educativos y dijeron que era el aprender, que era el enseñar, que era el saber, que era el conocimiento, que era la pedagogía en algunos casos, etcétera, ¿vale? Entonces, la primera que tenemos aquí es de Jean Piaget, ¿sí? Aquí él no hace una definición concreta de pedagogía, él más bien aporta, ¿sí? A la pedagogía los estadios del desarrollo, ¿vale? Estas 4 etapas cognitivas en las cuales los niños se desarrollan desde que nacen hasta que cumplen alrededor de los 20 y tantos años, donde el desarrollo ha llegado a su máxima expresión según él, ¿sí? La primera etapa, la sensorio-motriz, de los 1 a los 5 años, ¿sí? Donde el niño solamente siente y se puede y aprende a través de las sensaciones del cuerpo, las sensaciones del movimiento, por eso sensorio-motriz, sensorio-motor, ¿sí? La segunda es la etapa, o sea, donde el niño se chupa el dedo, antes de continuar, donde el niño se chupa el dedo y se da cuenta que chuparse el dedo tiene cierto resultado, donde el niño mueve las cosas y va explorando a través de lo que toca, ¿vale? Luego viene la etapa preoperatoria de los 5 a 7 años, donde ya adquiere lenguaje, y en esta adquisición del lenguaje hay ese vínculo entre lo que es la palabra con el objeto, para poder repetir qué palabra es qué objeto, aprende infinidad de palabras, y estas las comienza a expresar en un sentido coherente. Aquí ya no hay solamente objetos persona, ¿sale? Aquí ya no hay solamente objetos materia y persona, sino que aquí también ya hay objetos de materia, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué será? Un lápiz, un ejemplo clásico, un lápiz, ¿sale? Y el niño sabe para qué sirve ese lápiz, y el niño puede expresar que eso es un lápiz y puede decir cosas acerca del lápiz. Es bonito, es feo, es grande, es pequeño, está roto, está limpio, está sucio, ¿sale? Esa es lo que ocurre en la etapa preoperatoria. Pero sin más, es como decir, de un punto A pasamos a un punto B, ¿sí? Y ya. Y nuevamente volvemos a crear otro nuevo punto A y pasamos a otro nuevo punto B en esta etapa. Luego, en la etapa 3, las operaciones concretas de los 7 a los 11 años, el niño empieza a pensar más objetos, empieza a pensar A, B, C. Es decir, el lápiz A tiene una relación con que está limpio B, ¿sale? Es limpio B, y además le pertenece a otra persona y yo no se lo puedo quitar, porque si no sería robar, por ejemplo. Y es algo que no tiene nada que ver, o una relación que no tiene que ver con el lápiz, pero que se puede crear a través del lenguaje y la palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que empezamos a hacer en las operaciones concretas. Ya nos damos cuenta de más cosas. Y en las operaciones formales nos damos el lujo, ¿sí? Ya como seres pensantes, de pensar de A y pensar en C, y después explicar B, y de B poder saltar a D, por ejemplo, ¿sale? Analizamos de otra manera, pensamos de otra manera. Ustedes en este momento de su vida piensan y analizan las cosas pueden hacerlo de esta manera o de una manera lineal, como las operaciones concretas, pero eso depende del contexto, de la situación, de las personas y del objeto que estén analizando, ¿sí? Si yo les pido analizar una emoción, no van a analizar A, B, C, D, van a analizar A y todo el montón de cosas que hay alrededor, ni siquiera estaría en esta posición. Para analizar una emoción, A estaría aquí, y B,
Por ejemplo, ups, a ver, lo borro sin querer. Sería A estaría por aquí, B estaría por acá, C podría estar por acá, D podría estar por acá, E podría estar por acá, y todas estas letritas le pertenecen a A, ¿sí? Porque cada una depende, ¿no? Si yo les digo el enojo, pues estos son, aquí por ejemplo tú puedes decirme, estas son las situaciones, estas son las personas, estas son las cosas que me enojan, ¿sí? Por decirlo de una manera, los eventos, y estos son los que ya pasaron en mi vida que me hicieron enojar, ¿no? Entonces analizas todo en un contexto diferente. Esas son las operaciones formales de Piaget. Bueno, explicado a mi manera y de una manera concreta y sencilla, ¿vale? Va, ahora, seguimos. El siguiente autor es Juan Jacobo Rousseau, que afirma que la pedagogía es una forma de dominio social. Unos se imponen sobre otros mediante el conocimiento. Además, el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Y necesita educarse para que la sociedad no lo vuelva, no cambie ese aspecto bondadoso que el hombre, o que el ser humano más bien, posee, porque la sociedad corrompe, para Rousseau. Entonces, no se puede, no podemos, ¿cómo sería? Tenemos que buscar que nosotros dominemos al medio, ¿sale? Y que impongamos nuestra buena voluntad a ese medio, a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, aquellos que son ya educados, ustedes, maestros, maestras, ¿vale? Ustedes, maestras, tienen que no imponer, sino enseñar a los demás, o sea, imponer esa buena voluntad a través del conocimiento, ¿vale? De manera general, ¿sí? Juan Jacobo Rousseau, no es mucho que decir. Luego, Emmanuel Kant nos dice que la educación es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. Él busca esto, ¿sí? La perfectibilidad humana, la perfección humana. Y cuenta con dos partes constructivas, la disciplina, el hombre muy disciplinado, se paraba siempre a las 6 de la tarde, hacía una caminata hacia la universidad de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, él era el reloj del pueblo, ¿no? Siempre que lo veían salir caminando sabían qué hora era, porque era muy, muy disciplinado. Entonces, la disciplina tiene como función la represión de la animalidad, es decir, lo que todavía tenemos nosotros como instinto, se puede, pues dice ahí reprimir, se puede controlar, ¿sí? A través de la disciplina, ¿sí? Esto instintivo, y la instrucción, que es la parte positiva de la educación, consiste en la transmisión de conocimiento de una generación a otra, ¿sí? Entonces, primero nos educamos nosotros a través de la disciplina y luego educamos a los demás, para Emmanuel Kant. Luego, Enrique Pestalozzi, John Heinrich Pestalozzi, él interpreta la educación como libre y espontánea, ¿sí? Es decir, el niño, los seres humanos vamos a aprender porque nos interesa aprender, ¿sí? Y cuando no aprendemos, cuando alguien nos ha mermado ese interés por el aprendizaje. Tú puedes darle al niño las cosas que necesita para aprender, y esa es parte de la pedagogía de Pestalozzi, y él va a descubrir, claro, con cierta influencia tuya, y digo cierta influencia, que para qué sirve, y va a encontrar el gusto por saber más acerca de lo que le estás entregando, ¿sale? A ver, otra vez, libre y espontánea, que forma la personalidad del niño y que el educador debe guiar, es lo que decíamos un momento, a la luz de una elevada conciencia moral y religiosa. Aquí también habla de que tú como educador tienes que tener esta elevada conciencia moral. Si tú no tienes esto, no puedes o no deberías educar, ¿sí? Hay educadores que no tengan conciencia moral, bueno, pues no están enseñando a los niños más que un contraejemplo. Y a veces nos ocurre así. Es el clásico maestro o maestra que dices, es del que no aprendí nada, del que siempre echábamos relajo, con el que nos regañaba nos hablaba muy feo, no nos enseñaba bien, ¿sale? Es ese clásico maestro del que habla aquí, ¿no? No tiene esta del todo, o por decirlo de otra manera, vamos a llamarlo así, no tiene esa vocación de enseñanza, ¿no? Hablándolo en un sentido un poquito más poético, no tiene vocación de enseñanza, ¿sale? Y él pues agrega la enseñanza religiosa porque era parte de su contexto, ¿sale?
Aquí ya en el contexto actual, pues esto es para repensarse o para volver a usarse dependiendo de tu contexto. Claro, si a ti te toca enseñar en una escuela que sea de corte religioso, pues sí, vas a tener que tener cierto vínculo con ello para poder enseñar. Bueno, luego está Lev Vygotsky, que él destaca sobre la importancia del entorno del desarrollo, en el desarrollo de los niños, es decir, en donde tú pongas al niño es de donde se va a desarrollar. Si un niño nace como esquimal, pues va a aprender a pescar y va a aprender a remar en kayak y a construir iglús, ¿sí? Porque ese es su contexto. Si un niño nace en la selva o en África, por ejemplo, dentro de su contexto va a tener que encontrar qué aprender y no va a aprender lo mismo que el esquimal. El niño de África no le interesa el hielo, ¿sí? Y al niño esquimal no le va a interesar cómo alejar a los leones, ¿sí? Entonces, se opone a la teoría respaldada por Piaget. Bueno, él es la contraparte de Piaget, ¿no? Así como que son los dos, Piaget y Vygotsky, ¿vale? Y porque considera el medio social como pieza clave en el proceso de aprendizaje. Piaget lo que decía es que el niño aprende descubriendo, ¿sí? Es decir, de adentro hacia afuera. Vygotsky dice que el niño aprende de afuera hacia adentro. La actividad social permite explicar los cambios en la conciencia de los alumnos, ¿sí? Entonces, si tú le pones al niño libros sobre cuentos o historias, pues el niño seguramente va a tener, su tendencia va a ir hacia crear historias y cuentos. Si tú le pones al niño libros y enseñanza de matemáticas, pues el niño probablemente se convierta en un ingeniero o en un matemático. Eso es lo que dice Vygotsky en pocas palabras. Y Piaget dice, no, lo que el niño hace va a ser que va a descubrir desde adentro lo que le interesa. Y aquello que más le interese es en lo que va a enfocarse, ¿sale? Pero a través de su propio descubrimiento, de la observación del mundo. Por eso primero siente, luego comienza a aprender a pensar, luego piensa y piensa más formalmente, ¿vale? Hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, señoritas, algo que decir por ahí, algo que quieran comentar, porque ya son 9:52, entonces vámonos con el último, creo que es el último autor, vamos a ver si es no, todavía tenemos varios. Vamos a acabar con Paulo Freire, a ver si nos da tiempo de los demás, es que les estoy explicando un poquito de cada uno. Entonces, si tienen dudas, levanten la mano, ¿eh? Bueno, Paulo Freire, el contexto de este señor fue la hegemonía sobre la nación brasileña. O sea, el control de un mundo que buscaba la globalización y el control de otros pueblos menos avanzados, pueblos del tercer mundo. ¿Sí? Pueblo del primer mundo, Estados Unidos, pueblos del tercer mundo, desde México para abajo. ¿Sale? Entonces, él, dentro de ese contexto, entiende la pedagogía, siendo que se encontraba en un contexto controlado, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de todo un aspecto político, social e histórico. El caso es que en ese tiempo había mucho de este control y dominio de las naciones, lo sigue habiendo, pero digamos que era más evidente. Y crea una pedagogía en la que los individuos se forman a través de situaciones de la vida cotidiana. La pedagogía libertadora de Freire plantea dos momentos diferentes. En la primera etapa, el individuo deberá tomar conciencia de la realidad en la que vive, es decir, date cuenta que estás siendo esclavizado de alguna manera, estás siendo oprimido por alguien, y en el segundo momento, como oprimido, vas a luchar contra el opresor para liberarte. Y la manera de luchar no es a través de las armas, sino a través de tu educación, ¿sale? Eso es lo que busca Freire. Entonces, eso es pedagogía para él, liberarte de la opresión, ¿sí? A través de la educación, ¿sale? Entonces, el que sigue sería Celestin Freinet. Bueno, Freinet fue un maestro francés creador de la escuela nueva, ¿sale? Propone una pedagogía vinculada de forma directa a los intereses de los niños, colocándolos en un rol activo. Él dice, eso no dice acá, él dice que los niños
tienen que tener esa motivación. Se parece, toma mucho de las teorías de los otros autores. Tienen que tener esa motivación por aprender. Y además de que tengan la motivación, tú como maestro le tienes que dar los recursos para que aprenda. Para él no existe la idea de vamos a aprender jugando. Para él existe la idea de que si quieres aprender a trabajar, vas a tener que trabajar. Y si vas a aprender a jugar, vas a jugar. ¿Sale? Y si vas a aprender, por ejemplo, con él es democracia, pues vas a trabajar en la escuela la democracia. Y si quieres aprender, ¿cómo se llama? Carpintería, pues vas a trabajar en la escuela la carpintería. Eso es lo que hace él. Construye una escuela que tiene en cuenta la vida familiar y la del pueblo, generando una pedagogía vinculada, que vincula la escuela al medio social. ¿Sí? Si en tu medio social tú necesitas ingenieros, bueno, pues el niño tiene que aprender ingeniería en la escuela. Mucho de lo que existe ahora en el currículo de las escuelas, ¿sí? Viene de las ideas de Freinet, ¿vale? Él es creador de actividades artísticas, de motivación y de expresión. ¿Por qué digo que viene de la idea de Freinet? Si ustedes piensan, hay una técnica en la que los niños aprenden matemáticas, física, ¿qué otra cosa aprenden? Arte, a través de la creación de modelos mecánicos. Hacen un brazo mecánico, por ejemplo. Imagínate a un niño haciendo un brazo mecánico, ¿sí? Ese brazo mecánico le va a enseñar, eso es el medio social, ingeniería, le va a enseñar matemáticas, le va a enseñar, como dije, física e incluso arte, ¿no? ¿Sí? E incluso a resolver problemas, a trabajar en equipo, porque eso es lo que se hace en la realidad. Si tú como ser humano tienes que construir algo, necesitas un brazo mecánico para edificar un puente, pues necesitas trabajar con alguien más y trabajarlo pensando en todos los elementos cognitivos, matemáticas, física, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Freinet, lleva la realidad a la escuela a través de trabajos que los niños pueden hacer y hacen por sí mismos, ¿sí? Va más o menos por ahí. Bueno, a ver. Nos falta todavía ver a John Dewey, nada más que ya son 9:57, no nos va a dar tiempo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, señoritas. Y mi pregunta sería, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, comentarios, sugerencias, algo que quieran comentar, decir? Antes de que nos vayamos. No, está perfecto de mi parte. Bueno, Silvia dice que no. No, profe, ¿hay tarea? Les voy a dejar el foro nada más. Y sería lo único que tomaríamos como tarea. Entonces, creo que están las mismas, ¿verdad? Sí, parece. Sería lo único que dejaríamos como tarea, su foro. Pero les aviso, creo que se los voy a poner hasta hoy por la tarde. ¿Sí? Les mando un mensajito cuando esté el foro. Y pues la tarea pues sería seguir avanzando con las lecturas y las revisiones de estos elementos que les dejé acá. ¿Sí? Y a ver si también ya les voy mandando, porque la verdad a mí se me ha pasado. Ya les voy subiendo el del objeto de estudio de la pedagogía. Si no, de plano, pues lo que vamos a hacer es que les voy a subir el texto, les digo de qué página a qué página, y pues lo trabajan en equipos, por ejemplo. Pero déjenme pensarlo bien, yo les aviso, ¿vale? Bueno, Sí, si no hay profesor. otra cosa, señoritas, pues pueden irse desconectando. Y nos vemos el ratito para despedirnos. Nos vemos al rato en la última. Gracias, profesor. Buen día. Gracias, profe, hasta luego. Buen día, buen Gracias. Profe, Sí, creo que yo me adelanté en la tarea, entonces no hay problema si cuando ya pida la tarea puedo volver a cambiar el archivo. no, claro que no, no hay problema. Si ya lo subiste está bien y cuando le ponga yo lo que le falta, se lo agregas y lo vuelves a subir. Sí, no te preocupes. Ah, bueno, gracias. Por nada.